Teni kishi shira la tsubi ene tsamala ya sata rimani pepa ta tsangzita teni kushab shuguyos. Bueno, pues también pues dándonos la bienvenida en nombre de Geshe-Shera que lo ha invitado bueno, parte de que esté ahora aquí, entonces a todos ustedes bienvenidos. Ta juende liya an charang tsupeche gishi shira loma yin bataduwa ani konge an juende ni ta chuso nala chu chenye cheba tere yabu shira du ta tingal mikse kong le lhaba jido shu tugu mare ina ta chugi tenye jin sata rimbu leba kora ani chugi chedo kali jaba yin zan tuyo dante machiresa. Y me imagino que ustedes pues ya pues, tienen conocimiento porque estaré recibiendo enseñanzas de Geshe-Shera y pues es un maestro cualificado con mucho conocimiento, con un tinte de humildad. Está diciendo, no puedo enseñar más de lo que él ya está enseñando y la labor que está haciendo en el centro de los Elim, pues la verdad es admirable. Todo ese trabajo y toda enseñanza y ese conocimiento que está impartiendo entre ustedes, así que pues nos va a tratar de enseñar, pero probablemente ya lo hemos escuchado, ya lo hemos conocido, este tipo de enseñanza. Hola, también tende number solingo to shete ni chetang gong ko le redwa tini chera to gong nandra mambu ji yebi nani ani tremba nye sha se tinga zo nambe shona chebe ina gong chera pa chi gong su ko ni sungo yero ate tremba nye sha gong ko je tin zanga zo gom se ade cheta sanju ku chusina le ya ani tu sang gong song se tu tambo tu jung se ade lo jong che gures ani samju se ade so so rang to ke cheba che gures Java Jenny so chick Trudun, that Trudun genius on that day, any Yan Tripa Jenny, Gomni, any Yanunji Jacques. Acerca de la meditación, la verdad es que hay muchos tipos de meditación, muchas técnicas de meditación, pero vamos a enfocarnos en la meditación en el contexto budista y en particular en un estilo de meditación en la cual se habla de los cuatro atenciones, pero también se le puede llamar como los 4 objetos donde uno aplica la atención. Y es muy importante, como hay muchos tipos de meditación, pero para que sea una meditación realmente efectiva, es importante primero llevar a cabo el estudio, conocer, estudiar, para posteriormente, una vez que conocemos, tenemos ese material, hay que analizarlo, hay que reflexionarlo y después de esa reflexión y análisis, entonces viene la meditación. La meditación, su objetivo es que nosotros podamos tener ese tipo de experiencia o sentir todo ese conocimiento y ese análisis que hemos hecho previamente, aterrizarlo, experimentarlo en nosotros. Chitanga tu sang gong song se de koring ji song bare tambo tu jung ki shirap ze ni ju de ni sang ju ki ni ba che gong ju song ba le song bare te ta ko tok ba chen da dem ba koring ji re ma to la le ke bi ko su tu sang ko so ya ma te ba tu bi tu ni gom tu bi tu ni sang bi tu ni gom de ri ji ko ya ma te ba che ku res. Aunque digamos que la estructura en la cual se debe de llevar a cabo o el orden es primero hacer el estudio, el conocimiento para posteriormente analizar sobre ello y así ya llevar a cabo la meditación. Pero por supuesto, aunque ese es el orden establecido, es importante también el que nosotros nos familiaricemos con la idea de la meditación. Entonces, meditar también se refiere a que nosotros hagamos esa reflexión de lo que vayamos conociendo, reflexionarlo y meditarlo, familiarizarnos con esas ideas. Tatini tu sang rimbachi ngomban zo na lobi yin ki chi sung bare te ya wa shira yure chene tu ta sang de pa gomba la ne rap to jo sidu gongya ge nyangyung sa ya ge mangshi de kar gur chena tambo chutri namba ta ba shi sung tini chutri namba ta ba shi suni ta tu sam lo jong che ge juri na kang so so go chhe de an strang to ge je ba che chene se du chutri la ne ba chene tu tang se du tu jung se na lo jong che gu res chene se du chutri la ne se du chutri namba ta ba shi sung na chu den ring when she ba in chutri namba ta ba shi sung
teni tu sidu lojong chegres chuni tu sam sidu ene tubi tentele ranja shama shepa tulo shama shepa ki lagudu yimbare malache soso rangto ke chebache sam bi tente ene tamad lale judom jasa ke tukden de karesan ane gongba lani rabdo jos ta chida mandewri ji ko sheba ina ya tambo ngazo lojong chenken ji ke chune se ya go chutil neba se ya de ngazo lunga go kunje rakba be ngazo sen da in hachang tuk de nge hachang tuk cha de bata nga go kunje lu go kunje rakba ni je de ka chu pa ka tu na lojong de ya wo cha go lojong gang go chu de ane chi lobde ni yoba mai ba sungre ni yoba mai ba shen ge sheba de mai ba rang to ge cheba che 안테 타도인데 ane 소소 두두지 니니 다테 준세데 템바 니바 니니 자차잔 자차제레 상바 주나니 텔레 타치든 트리니 공그레스. En cuanto a la meditación, haciendo referencia a este gran erudito Vasubandhu, él decía que esa meditación es una familiarización que nosotros vamos teniendo de lo que vamos aprendiendo y necesitamos tener esa estructura, o digamos, cuando vamos a meditar, la finalidad de la meditación es tener esa experiencia de lo que hemos y de lo que vamos aprendiendo. Entonces, para que esa experiencia de la meditación, ese aterrizar esas enseñanzas en nuestra vida vaya funcionando, pues en primer lugar hace falta el conocimiento, lo que es el estudio. El estudio que es para que así nosotros tengamos los puntos de referencia necesarios para hacer la reflexión, para hacer la meditación, se vuelve una parte básica, una parte esencial. Tenemos que tener ese conocimiento. Ese conocimiento tenemos que reflexionar sobre ello, analizarlo, pero también es muy importante. Si nosotros realmente queremos llevar a cabo una meditación más efectiva, que realmente vaya trayendo ese resultado en nuestras vidas, necesitamos mantener una ética correcta, una disciplina correcta. Eso es esencial y eso es lo que nos está enseñando en esta estructura de conocimiento, que nosotros sí necesitamos tener un conocimiento, pero ese conocimiento no solo se basa en he escuchado esto o tal maestro dice esto o estas palabras, por eso el otro paso se vuelve tan indispensable, que es la reflexión, porque no solamente decir dice esto en los textos, sino que una vez que nosotros tenemos esa información, la analizamos, la reflexionamos, encontramos la coherencia y el significado de esa enseñanza y a partir de ese conocimiento que ya se vuelve nuestro, ya lo entendemos por sí mismo, ya lo veo, no solo lo dicen, sino ya lo entiendo, entonces ya llevamos a cabo la meditación. Pero para que esto funcione, desde el estudio, la reflexión y la meditación hace falta llevar una ética correcta, una disciplina moral correcta, porque necesitamos, para que todo esto funcione, necesitamos que todas nuestras acciones, por lo menos las más burdas, nuestras acciones físicas, el uso de nuestra palabra, nuestra mente, por lo menos la más burda, no esté alterada, no esté agitada, para que mantenga un modo de vida correcto. Y esas las, digamos, por lo menos las condiciones más externas, más burdas, podamos tenerlas subyugadas, controladas, y eso es a través de mantener una disciplina correcta. Entonces, ya teniendo una estructura de vida en donde seguimos una ética correcta, pues entonces el estudio es fundamental, pero para que nosotros lo analicemos. Porque la meditación que vamos a hacer no es simplemente dicen, o en el texto dice esto, o unos están diciendo otros, no. Tengo la información, pero yo tengo que pensar y reflexionar sobre esa información para que entonces ya ese contenido ya se vuelva mío, ya sea un entendimiento mío, y a partir de ahí entonces llevar a cabo esa meditación, que la idea es familiarizarnos con esas ideas, interiorizarlos más en nuestra mente y en nuestra vida. 타나 토리기 senji meni sonte marigi senji trombu chunche la 시가 도도 매봐 다 춘이기 리발 투스그레 양sembo 시비주여 가르스나 대화 뇌대바 제다 동에 면대 빌로데 베 신제 코라 랑시양 시가 양sem보지레 말아서 상로 땅도 망보지 투야 요래
rarobi kasi chu chu malang tan di ji chu re nyamba cha di ji chu re te deni de chini chuya koro yo mare nyamba ji na ya dewan de dunga men de pa malang ji tan na ya dewan de de dunga men de pa te chuya men ken kora ran gi shi ka tempo shi re te. Por otro lado, la importancia que tiene la meditación en nuestras vidas es porque todos los seres, de manera natural, nosotros queremos, todos queremos ser felices y no queremos sufrir. La ventaja que tenemos es que nosotros, de alguna manera, pues tenemos esa comprensión, esa capacidad de entender que pues eso, que queremos ser felices y no queremos sufrir, pero no es algo solo limitado a nosotros o nuestra especie, sino que todos los seres, todos quieren ser felices y no sufrir. Sin embargo, nosotros también podemos ver a partir de nuestra propia experiencia, hay momentos en los cuales nuestra mente está alterada, nuestros pensamientos están perturbados, alterados y nuestra conducta, incluso también cuando nosotros queremos hacer una oración, una petición, pues puede estar alterado por otras emociones que agitan nuestra mente, que alteran nuestra conducta, nuestra manera de pensar y que por lo mismo, aunque el objetivo es crear causas para ser felices, estamos creándonos a nosotros mismos sufrimientos, aunque de manera inconsciente, pero por esa alteración, esa agitación en nuestra mente, en nuestro pensar y nuestra conducta es lo que nos está llevando. Y es lo que está sucediendo con el resto de los seres. Quieren ser felices, pero están creando de alguna manera más sufrimiento en ellos mismos. Tate que cochini riva tua inza no triken roi mare tagarang re te wi tham koran thotang ras de yure ta tagarang re te de no triken roi mare tagarang re. Y no es simplemente, es que esa es podemos decir qué error tan grande, qué equivocación tan grande, sí, pero es porque ese es el lugar donde estamos, esa es la normalidad en la cual nos encontramos. Por eso es que actuamos de esa manera. Tenen de que dewa de paching bache, ngong bache, raya que taptang, dunge mendo ya de pete teni doya que tapshu yemete le ya samtang kres. Por eso se vuelve tan indispensable que nosotros comprendamos, bueno, quiero ser feliz, entonces si realmente quiero ese bienestar, tengo que conocer cómo se consigue ese bienestar. Y por otro lado, si lo que no quiero es sufrir, entonces, ¿qué es lo que tengo que quitar o no hacer para evitar crear sufrimiento? Tendrí que deba torea tan dunge le toya de dunge yuya da dunge pa mepa so tapte tan dewa tsuduya que tapte pa mbutroma ni songting anzo tori mege pato 대지 루드 거래 다 대화 루야 그 초알 쭉 동에 빠야 그 초알 담 배제 단다바 제리어 참막 제거래. Y el hecho de que nosotros queremos ser felices, no queremos sufrir y buscamos todos los medios posibles para precisamente dentro de nuestro entendimiento, pues evitar el sufrimiento y conseguir la felicidad. Pero eso es algo que no solo está limitado en nosotros, sino que todos los seres están continuamente esforzándose, trabajando, buscando eso que ellos buscan, pensar que ahí está la felicidad y haciendo todo posible para evitar lo que ellos comprenden como no sufrimiento. Tatege ngarang so ge juenteng ge ngarang so juenteng ge dewa tsudu tanda dungi tonde gu lo yuni telia beso chetan tele jasi chimo shawala ge gaba chimo ju chomare. Dewan de chan te mumbi rangi dewa tata chong. Dungi tonde lo yu chan dungi nyela ngaba ju. Samal dungi tonde yurete dungi tonde ge talu tsun ro du dungi cholpa juk deba tabu chires. Dewan de chan simbi yit simbi dewa jin deogere range dewa chama soso ge dana hi ma meba so hyare ko do de hasona. Y nosotros, y no solo nosotros como seres humanos, sino todos los seres quieren ser felices, no quieren sufrir, porque ven en el bienestar, en la felicidad, pues muchas cualidades, muchas cosas buenas que desean. Y en el sufrimiento, todo lo que no quieren experimentar, eso, no quieren sufrir, quieren ser felices. Y hacen
hacemos todo ese esfuerzo por conseguir esa felicidad y por evitar sufrimiento. Sin embargo, como dice este gran erudito Shantideva, estamos en una confusión total, porque aunque realmente queremos ser felices y no queremos sufrir, nuestra conducta lo que está haciendo es crear más causas de sufrimiento y destruir toda posibilidad de bienestar y felicidad. Es como queremos ser felices, sin embargo, estamos tratando todas las causas que van a traer esa felicidad, las estamos destruyendo como si fueran nuestro peor enemigo. No queremos sufrir, pero toda nuestra conducta, nuestra manera de ser, de pensar, estamos creando cada vez más causas para más sufrimiento. Por eso es la confusión en la que estamos viviendo. Queremos ser felices, no queremos sufrir, sin embargo, nuestra conducta es crear más sufrimiento y destruir toda posibilidad de bienestar y felicidad. Dati jachan ranshmana dunju du chuk duyar ta, deba ta jachu ni jacha dunju lu chuk ni ro duyar. Ta jacha sunju siji ta dundu ni deba ta tos ra guyar wa. Y ahí es donde está cayendo toda nuestra confusión, digamos, un porcentaje muy grande de nuestra actuar está tratando de ser feliz, pero en realidad está creando más causas de sufrimiento y esa es la confusión en la que nos estamos encontrando. Queremos ser felices, pero estamos tratando esas causas de felicidad como nuestro enemigo. No queremos ser felices, pero en realidad estamos creando causas de sufrimiento. Dati joba chinju lon ro ya ke tsawi mangshi de kabal thu de sena rang la ta chu chi ta she la ta chu ni bo te tang zo sang de tu ja hi bi jure. Rang ni se du kan le nga de patin ta du chamong gol pan ro mo go che nga sing de tsawa chim bu chi nga le dewa gu ba ta nga le ke da gu ba ta min chim bu gu ba ta pen ju gu ba ta nga da ang tang bo le sha che shen se du ja chim bu de se jure te ya wa to te tang nyong le sha du de ge ya wa to ka hi tang nyong le sha ta tu sa ko mo te re. Y el hecho de que nuestro actuar esté completamente al revés, porque en lugar de crear bienestar estamos creándonos sufrimiento, estamos actuando al revés. Otra cosa que también nos está llevando a esa confusión es el hecho de que en vez de estar al pendiente de mi conducta, de observarme a mí mismo, estamos más al pendiente de observar a los demás, la conducta de los demás, los errores de los demás. Entonces, nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos como la persona más divina, como la persona lo más sagrado que hay en el mundo y precisamente estamos buscando la fama, la reputación, tener un nombre grande, un reconocimiento de los demás y estamos como poniéndonos uno mismo por encima de los demás. Ya los demás lo estamos dejando en el segundo papel, segundo rango. Y todo eso es la confusión que nos está llevando a actuar de la manera contraria al resultado que queremos conseguir. Tang aran zo le jente gi shiba de kar suna nga se sa du ngi thong ya de ya chanjo ngi thuya de le ya chanjo che ane nga le ya chi chama de so so le tui bi ko ni ane chi khala ko de de nge chi so so ge ta chu thong chi he chu chama de ja cha ja ni jing de de sam pa chi so le na wala den kha ji sang chu le den kha ji de ba jo wa ta ti ma le ba chi de le thu re. Y el hecho de que no estamos tan al pendiente de uno mismo, que en realidad deberíamos estar más al pendiente de uno mismo, de nuestra propia conducta, de cómo estamos actuando y demás. Estamos más al pendiente de la conducta y las actuaciones que están llevando a cabo los demás. Y todo eso está creándonos esa confusión y eso que no nos está ayudando en ese objetivo de buscar realmente ese bienestar. 소소 게 samchuda devala soso ge che ya chama del denka jin sama de nya de na thati docho mending kang ge shel phan zuk tu res ngal mendri ya di ngi ndri ma so samlo de samlo ta den ndri ma so ngara nam tang cha tang je tang mandri pa ge lang kha de soso ja shin ge ma phan zuk tu ro bene nyama sha ta mandri ya lhaba ja ta mandri ya chaba pa ta mandri ya langa so ta mandri ya khoyu le mandri ya thana pete lhaba jatan chile ina lhaba jatan del nga dunge te gu
Nyamado Sataning al doing take to Nashi in Jodo Sataning al doing take to so doing you touch out the shell pie kayoat, Pacatiat, the Jing Arosigature, the Jing to go. Siempre estamos como pensando en que los demás tienen la culpa de nuestros males, de nuestro sufrimiento. Y estamos más, como hemos dicho, más al pendiente de los errores que están haciendo los demás, de la conducta equivocada que están haciendo los demás, y no estamos percatándonos de nosotros mismos, observando nosotros mismos, nuestra propia conducta, nuestra manera de actuar, nuestra percepción que tenemos de la realidad. Eso no lo estamos observando, estamos pensando, estamos como observando solo el exterior y viendo los errores que cometen los demás, las faltas que cometen los demás, pero y por ello, si uno sufre, pues la culpa lo tienen los demás. Pero incluso también en cosas que son inanimadas, como por ejemplo, digamos, el sol, el viento, la lluvia, el paisaje, ¿vale? Que bueno, no son seres vivos, son cosas, ¿no? Bueno, naturaleza, pero que nosotros, cómo es de absurdo que le echamos culpa, incluso el viento, ay, este viento me está dando frío, me está haciendo sufrir, o el sol que calienta y me está quemando, cómo me hace sufrir el sol. Le echamos la culpa siempre a lo demás, a la naturaleza, porque está así o porque está de otra manera, me está haciendo sufrir, sufro por culpa del viento, del sol, del paisaje, sufro por culpa de los demás. Entonces también, obviamente, cuando pensamos en otros seres, pues pensamos que mi sufrimiento es culpa de los demás, son los responsables de que yo esté sufriendo. Y ese es un error. 소소를 디지 그 차진의 철로를 제대로 철로는 제대로 고유를 제대로 낭시다 고유다 대소 사마 되게 만들어야지 자 딩딩해지 상다 은 친구를 갖춰 다니 소소 디지 유한테 달랬더니 소소를 떠라 그거래 소소를 로바 그거래 소소를 잡죠 그거래 덴디 제딩 상로 되게 소소 그 디지데 밀락발 파테 차례 소소 디지 밀락발 주샤랭아 떠라다니 nga chibu sogoyna nga chibu yimir khela bal yore khwengal 떠라다는 nga chi madana nga machire nga chi ya khela bal sha cha so 너네 소속 디지데 메샹달 파 코유다 메샹달 락발 파찌데 그래 너네 소속 대바 낭시지 마이원이 자 동해 때문에 대완데 동해 절주가 당tere. Y queremos ser felices, pero precisamente nuestra felicidad podemos conseguir esa felicidad que estamos deseando también gracias a los demás, pero en nuestra obsesión de solo estar observando el exterior, entonces pensamos que en el exterior vamos a encontrar nuestra felicidad, en un día bonito, en un paisaje bonito, en algo que sea agradable, siempre como que en lo de afuera. Es como si nuestra propia felicidad la estamos dejando en manos de otros. En lo de afuera depende el que yo sea feliz. Si no es perfecto el día, si no es perfecto el lugar o las condiciones, pues no soy feliz. Y por lo mismo, esa mentalidad de pensar que mi felicidad se encuentra en el exterior es lo que me está llevando a que genere esa mente de que necesito esto. Si yo tuviera estas cosas, sería feliz. Si yo tuviera una pareja, sería feliz. Si yo tuviera esta situación económica, sería feliz. Y todo eso estamos dejando que, pensando que nuestra felicidad solo se consigue en el exterior. Pero también cuando decimos es gracias a los demás, en lo cual uno puede ser feliz, porque incluso cuando alguien te alaba, que es una sensación agradable sentir, escuchar el halago de una persona, no es lo mismo que uno se diga qué bien lo hace a que cuando te dice a alguien más qué bien lo haces. Entonces también, incluso cuando alguien te pueda halagar, el hecho de que uno se sienta bonito, ese halago es gracias al otro. Entonces, el que nosotros también podamos llegar a conseguir ese bienestar que estamos buscando es encontrando también el bienestar de los demás. Pena me sienta que yunde pusong choba, langcho pusong choba, diji pusong choba, kante ju yunna pacho mejile diji pusong choba te soso le ya sanglo tang tang ke chani dungel jun roya chita dewal jun roya ni yorwa. Te kante resena
ngaran jiba zung nga jibu de kedan rogu yo posong chogu yo shanda ganga ya donde gulo de yo na kol posong chobale so nga dunge chandre thado le ore dese le ore so so dunge cha shengi posong chobade so so dunge teso ran yawa to de yo na shen de ya ja chewa de jiban zo de yo na de gulo de me shanda le ku shyo yo shanda de ya jiba chang de yo na a kol posong choba cha so na nga de jire 인지 오브 지레 파쇼고 포송서바 연대지 가리니 지레 벤조이나 랑소 희행가 대 소소를 동행 준로당 간지 다 소소 지바 가서 휴침보 여긴 질 때네 아르메데니 배 타돈 렌세 냠고에 차는 거래 오브 지레 양 지들 괴샵주요 신을 지바 따당 주요나 다 콜 같이 포송서서는 나야 다가나 히지보 차버래 아제 다 던트야부 중샤 다스 이랑공 괴샵제나 소소 디지요리 때 파쇼 오버들 라리 말에 소소상로 당셔들 라리 디라. Para poner un ejemplo de cómo al final de cuentas es nuestra percepción de lo que de nuestro exterior, lo que está trayendo sufrimiento o bienestar, supongamos que hay una persona que tiene muchísimas cualidades, que tiene muy buenas condiciones exteriores, que todo le va muy bien en la vida, que es una persona exitosa, que se le ve feliz, que, bueno, digamos que por fuera parece que tiene una vida perfecta, ¿no? Entonces, es una sola persona, ¿vale? La cual nosotros estamos viendo. Ahora, en esa persona nosotros podemos crearnos felicidad o sufrimiento. Nosotros. ¿Cómo? Pues si cuando estamos viendo a esa persona cuya vida es perfecta, maravillosa, exitosa, y yo genero envidia, digo, ¿cómo es posible? No se lo merece. Y empiezo a generar este pensamiento de envidia, de competitividad. ¿Qué está sucediendo en mí? Sufro. Yo estoy sufriendo. En cambio, cuando veo a esa persona exitosa y me alegro muchísimo por esa persona, qué bien que está así, qué alegría ver que a alguien le va muy bien y generas ese respeto a esa persona, ese regocijo, esa alegría, ¿qué es lo que estás sintiendo? Felicidad. Entonces, el objeto ha sido exactamente el mismo, no ha cambiado, es la misma persona exitosa con la vida perfecta. Lo que va a hacernos nosotros sufrir o ser felices es mi pensamiento en relación a esa persona. Si yo genero envidia y competitividad, pues estoy sufriendo. La otra persona está feliz, pero yo estoy sufriendo. Pero si por otro lado yo genero mucho respeto, admiración y alegría de saber que tiene una vida maravillosa, yo estoy sintiendo felicidad en mi corazón. Entonces, el objeto no ha cambiado, el de afuera no ha cambiado, pero lo que sí es mi pensamiento lo que va a determinar ser feliz o sufrir. 다 ngaranso shonlulu jang lo jong je ma che ba yin na so so dan da so sen ta ji chen na pe che ten de sen jam ting nge ra ji ma to che nyomong go balong ta nang to go balong phe bu thu ding nge zong thu ge ma pe che ka ke me sam ba de che jam ting yin sang sang da je ma ta ma che ba lo jong ma jing nge dan pe che ta le yin sang sang de yo le nge zong thu ma ra. Y volviendo a nuestro tema de meditación, se vuelve de nuevo muy esencial el hecho del estudio. ¿Por qué? Porque gracias al estudio pues nosotros también podemos profundizar y analizar más hacia nosotros mismos, ¿no? Porque hay muchas cosas que están sucediendo dentro de nosotros. Si nosotros tenemos emociones aflictivas, tenemos muchas mentes supersticiosas, muchas mentes que están equivocadas, alteradas, y si no conocemos todo ese proceso, pues entonces cuando entramos en la meditación sí puede ser algo que nos está ayudando a relajarnos, a estar tranquilos, a estar pues eso, más tranquilos, pero no estamos llegando a interiorizar o ir más al fondo de nosotros mismos. Que se nganzo le nyomong ba rakwa khashi ji ngi zung tu na yan te ge so so lu du ba tang chu de hing ge ma re control de jin na control du ba ta ya da ma go che control ge kha le ni te yo bo ju cha do ge yo bo le ju den sen ge yo bo le ju nyomong ka se yu ba yin na nyomong de juan da ma ta ji nyomong de ge xiang wa le qin nyomong de fa jeb jo so xia ge so so ge. Porque si nosotros no hacemos este proceso de conocer, de estudiar,
Entonces no somos capaces de reconocer en nosotros esas emociones aflictivas. Y en lugar de irlas trabajando para irlas disminuyendo, lo único que hacemos es fortalecerlas. Por ejemplo, si yo no estoy reconociendo el enfado como una emoción negativa, entonces la puedo incluso ver como una cualidad, como parte de mi personalidad, y en vez de estarla apaciguando ese enojo, lo estoy fortaleciendo. Y lo mismo sucede con otras emociones aflictivas, como por ejemplo la envidia, la competitividad, que no las estoy reconociendo como emociones aflictivas, como engaños, sino las estoy reconociendo como, bueno, parte de mi vida, parte de mi ser, de mi manera de ser. Y entonces, en lugar de irlas disminuyendo, las voy apoyando, las voy ayudando, les estoy haciendo que estén más fuertes. ¿Y eso por qué? Pues porque no tenemos ese conocimiento suficiente que nos permita reconocer, estas son emociones aflictivas, tengo que disminuirlas. 다 된데 남도도 뉴먼 바그 반응라디야 추디비컬 당아조 동에 망보지 용거래 대소마 흰자 털마 마 봐야 흰자 털라 아니 가서 검생에 개침을 잡으랬어. Y todas esos pensamientos supersticiosos, esas equivocaciones que podemos tener, que es lo que en realidad solo nos está creando todavía mucho más sufrimiento, entonces lo que queremos hacer con la meditación es precisamente trabajar con esas emociones aflictivas, disminuir su intensidad, y por eso se vuelve esencial la meditación. 당아로서 곰 제비 거서 곰 따다디 제투이나 곰고 로종 제 튀바체 삼주게 삼록레 탐 오선의 지레 상상다지 배체가 남도 뉴먼알 주디샤 상상다지 코니 아니 공은에지 잠이 소소가 센 소소가 따지지 제나 아니 공 당보데 제디간 가리르스나 공야 따 당보데 가르스나 뉴먼데 하장 망본다지 남도 마르로이 남도 요리 텔 남도 뇌송와 공따 당보 남도 뇌송와 공따 니발레 남도 뇌소 공따 송발레 아니 뉴먼 준첸지 대인상에 텔 망소에 둥퉁투지시나 둥지 로지치 냐마 가당 라마치게 코란짤 로좀치 에네 곰담부 제인사레 곰제두간코 베 남톤다데 망보지 차니 가제제디 에네 코파 당가 두른로서 센타 곰데 제딩가 셈파 두른로서 에네 코란 라마리아 자 안차체 다 라마좀부 첸타가 곰자타 진리인사 마레 가르스나가 때칸게 나주도 만다와타 메 남토 부유 추구도스 다 가르 바시 가리나 쉬브레 라마 투 제버지니 추라 나도 말은 로에 말에 나도 뇌송아래 공기 떠고 당부들에 몇테니 공셔송래. Cuando comenzamos con la meditación, aunque pues al principio pues no es que seamos muy expertos o hábiles en la meditación, pero ya hemos empezado a estudiar, a tener ese conocimiento, más o menos. Hemos empezado también a hacer esa reflexión sobre lo que hemos estudiado, aunque no sea la reflexión más profunda, pero más o menos. Ahí hemos hecho nuestra reflexión que nos lleva a esa pequeña convicción de sí, tiene que ser por aquí, y entonces ya nos ponemos a meditar, ¿no? Entonces, cuando la meditación, como hemos estado diciendo también, es observarnos a nosotros mismos, ¿vale? Es un ejercicio en lo que nos estamos observando para ir identificando esas emociones aflictivas, identificar cómo está funcionando nuestra mente, etc. Entonces, cuando ya más o menos ya hemos hecho el estudio, la reflexión y empezamos a hacer con el trabajo de la meditación, entonces nos podemos dar un pequeño susto. ¿Por qué? Porque pensamos, cuando estamos meditando, es el momento en el cual nos estamos dando cuenta de una manera mucho más evidente y clara cómo está nuestra mente, cómo nuestra mente está alterada, cómo nuestra mente está influenciada por esas emociones aflictivas y cómo nuestra mente no para de estar pensando una cosa y la otra. Entonces, llega un momento en que uno dice, pues no, estaba mejor antes que ahora.
Y de hecho hay una historia muy, muy bonita de un antiguo Geshe Kadampa que pues le sucedió lo mismo, ¿no? Ya hizo todo su trabajo previo, ya se sienta a hacer su meditación y cuando empieza a hacer, es decir, hizo sus estudios, su reflexión y ahora viene su trabajo de meditación y cuando empieza su trabajo de meditación se da cuenta de que su mente está muy agitada, muy alterada, un bombardeo de pensamientos y entonces dice, yo no estaba tan mal. Cuando estaba haciendo mi meditación, antes no estaba tan mal. Aquí hay un problema. Tengo que ir a ver a mi maestro. Entonces fue a ver a su maestro, le hizo postraciones y le dice, tengo un obstáculo. Algo está mal. Porque mi mente estaba muy bien, muy tranquila, muy serena, pero es que nada más es ponerme a meditar y me viene un bombardeo de pensamientos y de emociones y yo creo que aquí hay un obstáculo grave, algo tengo que hacer. Y entonces el maestro al escucharlo se reía. Dice, no, siempre has estado así, siempre tu mente ha sido así. Lo que sucede es que hasta ahora nunca la habías prestado atención, no la habías visto y por lo tanto no habías visto el bombardeo de pensamientos y emociones aflictivas que están dentro de ti. Ahora ya los ves, ahora ya los puedes trabajar. gom de kandese ngo sena kansa de ya gacho ni gom de manduba ina nyenka kasis leguyeme gom de kese nganzo ni shineji toba ina kebe kasis jure su guya ge gom ge pen de hajang ge tse tombu nan ta chi dem tsenal matu ne mendrik sambachi ni so tang ne temandu ne tamandu samachida gong de kese je matu ni nganzo sen de thola chimbe ina nyenka chimbo na ge chimbo so shaba le cha chewasi su gom je ni pen so de so mchen na ge de ang tangbo de zike de ge gajal nyenka shimbe zike je da trusu na guba chimbo roya ge tate che tholi ngoni ane gong ru kata nyeme chi tikta chan. Cuando una persona comienza con lo que es la meditación, una de las partes muy difíciles es precisamente, pues, claro, uno conoce acerca de la meditación, uno conoce acerca de lo que es el objetivo de la meditación, la finalidad, lo que puede conseguir con la meditación, y entonces también precisamente uno de los grandes obstáculos que se nos puede presentar cuando estamos haciendo ese trabajo de la meditación es que empezamos a ponernos expectativas muy elevadas, que realmente queremos hacer una meditación espectacular, de alto nivel, de perfectas y demás, y claro, cuando nosotros nos vemos incapaces de hacerlo de esa manera perfecta, que nuestra mente, como hemos dicho, es una mente que está alterada, que está muy agitada, que no puede concentrarse en ese objeto y entonces todo eso que uno quiere, uno realmente se pone como ese objetivo en la vida, de entregar su vida para poder llevar a cabo esa meditación perfecta y como vemos al principio no sale de esa manera esperada, pues entonces también hay un nivel de frustración que se puede madurar ahí que nos puede llevar a desanimarnos y a soltar la toalla y decir no, esto no es para mí y dejarlo a algún lado, pero precisamente por esas grandes expectativas que nosotros nos estamos planteando, de hacerlo bien a la primera. Pena gong jokpon du thuya tang gong ke sta gaja le njikla tang guba le rewa cha tang rungji es la sungimba rungji siena de gwa ti suen dang du. Bueno, él está preguntando, ¿está bien si cuento una historia sobre cómo, por ejemplo, precisamente cuando uno está haciendo una meditación, la frustración cuando no sale de manera esperada? Nemate lumbachignele ya jebo tungdache na ko metis mandina mekeche sai shange angka tsembo korang kalmatsi na langsang tegengo cheni
tende jebu shana tsabu tungbu jenju wa Ale, Sasha de, jebu aquí el po uno. jebu tungda jen korang kal matsi na meng keche de ngi jure de shana tsabu jure kolia ane korang ge kal tsigin du mundu daya ge tandal ko paru korang ge khanga tongsong lu da sini nga chimbu jure khanga chi da tang sa chi khanga sa ha go ro 네, 초초디 동야 강아 어디 강아데 깨치 무시 주인 바래 대리리 동두 간래 안에 코랑게 망창바 용수 접었대 깨치 되니를 거근도 타는 종고 그래 가르스나 코 따제 제거는 콜이야 현나 같이도 같이 찍기도 다니 바로 그 강아데 동 때문에 상황 대상 간 좀니 안에 다니 만종행이 나그 깔찍이 모두스는 깨치샤 그래 그래서 대년가 공자 킹 라겐지 베게 공잡디디 센세지 월 네니 센세지 월 네로도 에네 암비기다 강강 간르세 신의 체 통불에서나 센 공자스나네 암전에 드라고고 말에 안히 강강 간르와 아니 코베 공자디디 제비 동다치 강하기다도 마고니 콩종 마투레 종마투디 제북롱라니 최 가르치는 레메스 니 제비가 강아동니 종그런 조마송알 쓰기면 두스 다 콜리 니체 깨제샤 그래 깨제고 깨제디 공체되게 쓰니 다 저랑에 맞지 바다 마해 바다 마귀바 가야 마레스 저랑가 강아다니 고마송 가르치니스는 가 곰점니 때디디 아니 고그 말에 고마송 마도 춘이 출 깔맞지 바다 미라래 니 제보 들리장 니 강아데 다침부터 취 안전 마고서 자지를 중레스 저게 제기 인생에 다시 버려. 아니 곰체되게 람 제불이 쉬브래. 아니 알리처런데 따지 제로 제스. 니 다데 마고야 땅 nga 땡인들 냠바 샤바데 다 마고야 따지 제로 제. 따지 간데 제야다 팔랍리. 곰체데 간들라루스나 저랑게 메치리야 아니 근데 popkai jinala maku tatang kan lu maku de jebu docha gani yakhe phadang che thole ya che shos maku tikba chi sala sa ma chuni ya che thuna an charan jebu go lombo lu ku gi labs kese maku tikba chi sala sa sona che ke che gi labs tenda ta che shosa ani medige maku phoba kan de yakhe ni ngo chu ba tan charan ge khanga tang son lu da de jalo dung spa khanga de dung shos 메들이야 케주스 덴데 자비기 드라치니 야콤니 마크 케주르 메들다 니테샤이레 마크데 이게 제투나 그바 쳔보카르 제비 룸보 차르 거래 마크데 살사나 코케 제샤 라서 데 가자드레 라서 야레나 코 제비 룸보 차르 거래 내가 쳔보시 부주레 덴데 켄다니 케주디 코 특바지 사나 케제바 데마사와 땡키버레 케투나 롬보 차바디 게마사 근데 야 켄로디 그 마쿠데 세테니 케바당 아니 강아동 잘로 강아동 가정아동 콜케주 롬보니 텔레트레 난칼 차니 대주르다 특바지 사네 게지야 차디네 코덴데 케니야 짜니 토갈 제그레 토갈 제 차디 막 특바지 사이 말해 아니 제비 케제트리다 지난 야 켄로디 가르코스 암전에 가르코스 가게 고마스서 아땅은에 라겐디 곰전 데스레 곰텐데 야부지 자르사레 텐데 레샤스는 코 라겐데 곰체데 솔타버레 아테 제자 띵이도 곰비캅소 아 가자 침보 지당 그바 침보 주중니 센테유나네 란사도르 Esta historia, esta historia es para ayudarnos a entender cómo debería ser la meditación en la cual te están enfocando en el objeto y todo lo que son los sentidos se detienen. Entonces, la historia va de un rey que era muy malo, muy malo. Era que si alguien no seguía su mandato, enseguida pues le cortaban la cabeza. Si no le hacían caso, le cortaban la cabeza, ¿no? Entonces era un rey muy malo y todo el mundo le tenía mucho miedo. Y pues en algún momento pues uno de los mandatos, claro, como le daba miedo al rey de que pues
pueblo o alguien se fuera a sublevar y tuvieran armas que pudieran atacarlo o afectarle, pues entonces dijo que todos los que llevaban como el machete ese para cortar, pues que los tenían todos que juntar, y todos los que vendían ese objeto pues lo tenían que juntar, porque quería de alguna manera desarmar a la población para que así él pudiera seguir haciendo su mandato. Pero había un meditador ahí que no se enteró del mandato, no se enteró de nada porque estaba en meditación, y él decía que, bueno, como estaba en su meditación, no se enteró de nada del aviso, no se enteró de nada de lo que iba a pasar, si no hacían caso y no sé qué, y él tenía, pues probablemente él tenía uno también de esos machetes, pero como no se enteró, pues no lo entregó, y entonces cuando lo descubren, entonces lo llevan ante el rey y le dicen, bueno, no hiciste caso al mandato, te tenemos que cortar la cabeza, que esa era la norma. Entonces él dice, es que no me enteré. ¿Y cómo es posible que no te has enterado si todo se anunció por todos lados, se fue a todos lados? Dice, es que estaba meditando. Y cuando uno está meditando, no estás concentrado ni direccionalmente en el objeto, y lo que son los sentidos se detienen. No escuché nada, no vi nada, no me enteré de nada. Entonces el rey, pues, no le creía, la verdad era esa, no le creía, a ver si de verdad medita o se está haciendo el que no sabe. Entonces dice, pues no te creo, y como no te creo, pues córtenle la cabeza. Y entonces el meditador dijo, no, vamos a hacer una prueba, antes de cortarme la cabeza, vamos a hacer la prueba si de verdad mi nivel de concentración es tan bueno que no escucho ni me entero de nada. Entonces, pues al rey le pareció interesante hacerle una prueba. Entonces, la prueba que decidió hacer es, pues para ver si de verdad su nivel de concentración era tan fino, tan bueno, que no escuchaba nada, tenía que hacer una prueba buena, ¿no? Entonces, lo que hicieron es, en un bol o en una taza, la llenaron hasta arriba es como mantequilla líquida, digamos, como un té lleno de mantequilla, pero hasta arriba, rebosando. Entonces, lo que tenía que hacer el meditador era llevar esa taza llena hasta arriba de líquido arriba del todo, me imagino donde se encontraba el rey, tenía que subirla hasta arriba del todo. Y si en algún momento caía una gotita de ese líquido, pues le cortaban la cabeza. Porque no es que fuera tranquilo tampoco, él tomándose su tiempo, no, tenía aquí un montón de personas alrededor haciéndole ruido, iban con las armas así haciéndole ruido para decirle, aquí estamos viéndote, y tenía un hombre también ahí haciéndole ruido con su arma para que en el momento que viera una gota caer, pues ya ahí se le iba la cabeza. Entonces tenía mucho bullicio hacia su alrededor, y el miedo, ¿no?, de saber si en algún momento se cae esta gota, pues ya está, ya lo mataban. Y también el hecho de llegar hasta allá arriba, y si llega hasta allá arriba, pues a ver si eso ya convence definitivamente al rey de que sí tiene un poder de concentración. Entonces, imaginar esa situación en la cual el hombre, el meditador, pues está con mucho ruido a su alrededor, con ese miedo de que una gotita que le cae, le cortan la cabeza, y con la tensión también de ir subiendo hasta arriba hasta llegar al objetivo. Entonces todo eso, y luego si llegara ahí, ¿qué reconocimiento iba a tener o qué no iba a tener? Entonces todo eso estaba sucediendo dentro de su mente, tanto el bullicio exterior como también el interior de todo lo que va a suceder o podría suceder. Entonces, pues tuvo que entrar, todo eso era la prueba, a ver si realmente se concentraba, y entró en su meditación, entró en concentración, observando esa taza, ir subiendo poquito a poquito, con todo el ruido de los que llevan la espada alrededor suyo, haciéndole saber que llevan la espada, haciéndole ruido, todo eso con el miedo de que a ver si eso convence al rey, con el miedo de que a ver cuando se cae la gota, todo eso lo tuvo que apartar y centrarse en la taza y no dejar caer ninguna gota, hasta que llegó arriba. Por fin llegó arriba, llegó con la cabeza puesta porque no se le cayó ni una sola gota. Entonces ya es cuando pues dicen, pues
pues un nivel de concentración sí tiene que tener, porque todo eso que está sucediendo y llegar a conseguirlo, ¿qué aprendemos de esta historia? Pues de que no esperamos que todo va a ser favorable, maravilloso, silencioso, sino que dentro de todo ese bullicio, tanto exterior como también nuestro bullicio interior que está sucediendo, tenemos que detenerlo para enfocarnos en nuestro objeto de meditación. Ese es el ejercicio de la meditación. Tā tīsui chāngbā yīnsā rē tō, jidāng jīni chāwa chīlīng yōba chī na yāgu tuwa. Kārsi nā ngā zō chāwa chīlīng sā yā pē kē chīmbu rē, sāngjī kī ngā mā chū sūng tū yu chāwa chīlīng chāngchā rē. Yā chāwa tā mā chīlīng chā rē. Tā ngā zō chāwa kāchī tāng tū nā tā ngā zō chū rē, lō chōng rē. Nyōmō mā pāng kā pā tū nyōmō kā chāwa zō tū kumā rē. Nyōmō kā chāwa lē lēng chā tsāng pō na dā chōng rē. 시지 내 땅을 들어와 줘요 말에 시지 내 땅 강가 들어와 렌자 투는 산지래 됐어. 근데 인상 가서 나취대 들어와 들래 소소게 들어와 땅 투수 렌자 녀모 바 들어와 땅 들 렌자 녀모 바 렌자니 카타면 선난다 똑같이거 녀모 바 들어와 참을 렌자는 다좀 버려 시지 내가 탐지기 들어와 렌 보는 산지래 이내 다들이 텐드기 지타마지 제그레도 뒤서 나와서 거다. 저 카히지래는 되도. También es muy importante hacer preguntas y respuestas porque es parte también del estudio, porque cuando uno está formulando formulando una pregunta es porque uno está analizando, reflexionando y de ahí surge una pregunta y, por ejemplo, dentro de la comunidad monástica es muy importante también hacer precisamente ese ejercicio de preguntar y responder y pues hacer las preguntas para ayudarnos a aclarar ideas, para ayudarnos a aprender, pero también a veces los que responden son los engaños, ¿no? Las emociones afectivas también a veces ahí están ahí, al igual que también si tenemos ese diálogo interior en el cual también nuestras emociones afectivas como que nos cuestionan, nos preguntan y nosotros tenemos que enfrentar a esas emociones y darles esa pregunta esa respuesta que les lleve a apaciguarlas. Pero bueno, es ese ejercicio de preguntar y responder, pero también sabemos tener de antemano la idea de que la respuesta perfecta o el que realmente puede responder absolutamente a todas nuestras preguntas es solo un ser iluminado como un Buda. El resto pues tratamos de responder en relación a lo que conocemos, a lo que entendemos y entonces también que a veces también pues pueden entrar en juego nuestras emociones aflictivas, las que están preguntando o respondiendo. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Y si no tiene que ser necesariamente de lo que hemos hablado ahora, también si tienen alguna pregunta de algún otro tema. Ay, el micrófono. Hola, buenos días. Me gustaría, como de todo lo que estamos hablando, me nace preguntar si normalmente el poder llegar a meditar con una mente, o sea, se logra tratar de reflexionando primero el qué te hace estar mal o sentir mal y llegar a esa meditación como un poco más en calma, o más bien a través de la meditación es ir quitando todo, tal vez lo que sientes de malestares y demás, y en ese momento de la meditación ya llegar ahí. No sé si me expliqué, o sea, si es como yo entendí todo que es al final un trabajo previo de estudio, de entender, de analizar, pero es como, ¿qué puede ser más fácil? Si llegar ahí previo a haber analizado todo eso, o más bien a través de la meditación irte quitando todas estas, pues no sé, cosas externas que te pueden estar. Por ejemplo, si hay algo que te está molestando, si en lugar de estar reflexionando qué me está molestando, entrar primero en la meditación y que eso te ayude a tranquilizar lo que te pueda estar molestando. Y ya después entrar, o
dentro de la meditación, a través de las respiraciones y demás, es como ir llegando a ese punto de tranquilidad. De tranquilidad. Con que tú acá resana, ngazo lo yonche samlo tan gom gya, dinde rotan dira, rotan. Chine samsa la soso kange yora, soso kange yore, soso kange yore. Ane soso kange yotu kange kange jombare, kare chene di kange re, kare chene ngatis dunge mampu nyongi yo di sam tache ches sane gom gya. Ane sem lo yongrepe. Yan mena gom gyatu tambo di samlo matan kange kare yona samlo matan susu di gom gya u la ta tonanche ane ti sem ti lo chagrepe. Kare yagadus susu kange yotu tambo di samlo tan yela gom gya yan mena gom gya I kale ti sem lo yongre. 당아주 강에 들나미나 소지도와 배는 아주 생각을 나자 생두가 나자 세도와 진리도 솔레 다 공거토니 ям제두간 코 도나 마제와지 덱 마제와지 오부 신지래 맥바 강요로한지래 때니 세 뢰탑차 운용은 답을 곰니 아니 칼레 속으로와 제단이 산주고 출루나래야 동해디 신고래 소야지로와 동해를 떠나지기 동해 시르세야돼 시단이 요로와 나 가르친 나들에 나 동해 그 나고도 삼때 동해디 시라고 말 강강 초디요래 대 장고고 말 대제는 소소 동해 달 동해 속으래 동해들 동해 속으래 빼나 날 동해 중추지래나 날 동해 가진 레래 용도에 매 아카 삼 동해 되게 샹와도 송바래. 아니 되게 동해 속으래. 동해를 따당 말아 주래. 릭지 동해대 날 동해 요한테 동해 당력을 써봤어야 주래. 안에 동해대 배나 동해 최초 열어도 며칠에야지 단단히 출래지 종니 고모 잔다질 뭐그 트라니 동해 종나 다 그냥 용거 와. 배난 조금다지 채소나 동해지 용거 와. 조기치 동해 땅안 조기 채소 가르치는 채고라 아찌 단트리 마소 사나 동해 되고 동해 속으로 와. 다 텔레 가래 탑히르스나 동해 조기 채야데 쨘만도 조기 현달 하샤 오즈레. 와. 라고 찍체네 라고 니가 채만도 오즈레. 감바데 연 오즈도 마던 쳇사면에 델리도와라 와산 뛴종 거니 소소 동해 지도 마 충주소야게. 뛴족게 상단 충소에 지요래. 양 동해 코랑래 당래 제당 지요래. 맞아 나춘이 셰바이나 소소 동해데 주민제메 용바 마라. 소소 랭엠발라티니 용조르와 산이 코 동해데 줄 제바 제당다. 동해 공을 따당들 니요래. 지바랑가와 그 따당 찍당 쇼루니 시야 그 동해 따당이 펜 라마래. 맞아 때때 강가 딕 속도 와. 배나 차마다 공司도 간래 소소 칠루 치다 상단에 땅땅니 땅다 요래 지바 랑가와게 쳐와라 상단나 뇌지나 마도 펜토 까마요 말에 대살라 마다네 야 그래 동에 수 그래 델페산 날이야 지바 랑가와서 그래 다 동에 뇌송단데 뛴종은 거니 에네 충르 땅야 동에 그저 담만달라 송바 인사때 거 인바와 인사 거 텔라티니 소소 동해 당도라다 지그래 다 동해 가리나야 동해 주주 요바 인장 러와질래 그래 계속 주수 요나네 텔라메게 지자송 벤 준주나래 동해 등의송 차디 동해 주주 요면 인상 당네 고 주주 요나 매버서야 택시 요나 들 마가 제거야 요 말에 계속 주주 매마 이난 동해래 센리제네 고 펜토 요 말세야 좋아 계속 주스면은 텔레 동해 대치치 자세 동해 상단 펜도요 말스 뒤뒤 동해 지소소 응스 동해 tre비체 동해 침보 간트 tre바 이네 될 주단들라 뛴종거니 매버서지 동해 그주 산이 이 소소 그 당돌라 동해 지당 당돌라 돈에 동해 시란 말에 당돌라스는 하고 있나 근데 특별 침보나 제바 이나 다 동해를 배제시라 요래 세토와디나 원네라니 게일론진데 비 심발라 뇌제 탄지 레세트 통스러와
yang lamji che tonle me ba gon the ta te che tombore te gon ke na dungen kora de jul ro gre a ta te pe abo chung ta nga dungen de so so pe jo ya bo che ta dungen de ge ju me ge wa de se ro gre angni nga tang de ma se ten ri sin je tang chi dungen de ko she ba sho sam ni to ji ji dungen de pe jo ya bo che tang yo so nang chwa sa su de ba se yak cha su san ni che ba ina dungen pe de kora de ge che ro ya 다들 제 통보 계셔들이 알링엘 때 쇼게 미시다 시린 톤 지시나. Bueno, sí es verdad que cuando nuestra mente se encuentra mal, tenemos un malestar, pues sí, el hecho de que nosotros podamos apartar nuestra mente de esos pensamientos que nos están alterando y concentrarnos en un objeto en concreto, que de eso es una meditación en la cual te enfocas en un objeto que puede ser la respiración. Entonces al enfocarte unidireccionalmente en ese objeto, pues los pensamientos que te están perturbando o agitando se detienen y por eso pues te ayudan a encontrarte un poco mejor, un respiro dentro de esa situación. Pero al final de cuentas lo importante es que nosotros podamos manejar el sufrimiento. Entonces, en las enseñanzas budistas se dice conoce el sufrimiento, pero también hay que entender en qué sentido nosotros vamos a pensar en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque por un lado pensar en el sufrimiento, una manera de pensar en el sufrimiento nos puede estar creando más sufrimiento y otra manera de pensar en el sufrimiento nos ayuda a eliminar el sufrimiento. Entonces, por ejemplo, si estoy pensando en mi sufrimiento, en qué mal estoy, cómo estoy sufriendo, que a veces pueden ser cosas muy pequeñitas, un malestar muy pequeñito, pero que nuestra mente, nuestra manera de pensar en ese sufrimiento, lo podemos agravar y hacerlo una cosa tremendamente pesada, difícil. ¡Ay, qué mal estoy! No hay en el mundo nadie que esté peor que yo. Y lo que nos está haciendo es llevarnos a sufrir más, porque estamos haciendo de una situación personal de sufrimiento, al estar pensar en ella, la estamos agravando a tal manera que estamos todavía sufriendo más de lo que ya se sufre con ese pequeño sufrimiento. Entonces nuestra manera de pensar en el sufrimiento, podemos incluso agravar el sufrimiento. En cambio, hay otra manera que cuando sí está el sufrimiento, sí está el problema, pero nuestra manera de pensar ante esa situación puede disminuir el sufrimiento, incluso hacerlo desaparecer. Por ejemplo, vamos a poner un problema como, bueno, podría ser de dinero, pero vamos a hablar algo más sencillo, que te quitan, que te cortas un dedo. Te quedas sin un dedo, ¿vale? Eso es un sufrimiento. Entonces, tienes dos opciones, o pensar qué mal estoy, ya no puedo hacer nada en la vida, y eso te está llevando a sufrir más, o pensar, bueno, me quedan 9. Tengo 2 manos, todavía una tiene sus dedos completos, tengo 2 piernas, tengo vida, puedo hacer esto y puedo hacer aquello. Entonces, ya no es que desaparezca a lo mejor el sufrimiento porque te has quedado sin dedo, pero por lo menos ya no estás sufriendo tanto, ya no lo estás pasando tan mal, ya es algo que está pasando en segundo plano y estás viendo el aspecto positivo, todo lo que puedes hacer después de esa situación desafortunada. Ahora lo podemos llevar a un contexto todavía más profundo y pensar, bueno, si a mí me ha tocado este sufrimiento es por las causas que yo he creado en las vidas pasadas. Y ahí nos metemos en el tema del karma. Bueno, pues si a mí me ha tocado esto es porque yo he creado el karma para experimentarlo, para vivirlo. Y de alguna manera ya eso está aliviando el sufrimiento. En lugar de crearte más sufrimiento, te lo está quitando, te lo está aliviando. Ya no lo ves tan mal. Entonces, ante una situación, esto porque planteabas, ¿no? Si uno está pasando una situación difícil, ¿qué hacemos? Pues tú plantea, ¿qué manera de pensar quieres utilizar ante esa situación? ¿Una manera de pensar que todo te va a traer más sufrimiento o una manera de plantearlo que te va a aliviar ese sufrimiento? En filosofía budista nos enfocamos mucho al análisis, a la reflexión, pero una reflexión que traiga un bienestar, que sea útil y que ese sufrimiento poderlo transformar en algo más favorable. Es transformar el sufrimiento.
transformar el sufrimiento. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener, aquí viene la frase de Shantideva que dice, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y eso es lo que cuando nosotros utilizamos bien nuestra capacidad de análisis, de reflexión ante un sufrimiento, ante un problema, necesitamos utilizar esa capacidad y plantearnos, bueno, ¿y tiene solución? Pues si tiene solución, entonces ¿para qué me angustio? Mejor trabajo para resolverlo. Entonces es por eso que utilizamos esa capacidad de análisis, nuestra inteligencia, para buscar soluciones ante los problemas. Pero también Shantideva nos dice, ¿y si el problema no tuviera solución? Es decir, la solución no estuviera en mis manos, pues entonces también, ¿para qué te preocupas? Ya es algo que tenemos que vivir, por lo que tenemos que pasar, y ya está. Llevar esa situación lo más sereno, lo más tranquilo posible, sin agravarlo todavía más. Además, hay muchas maneras de plantearnos el sufrimiento. Incluso todavía hay una manera mucho más elevada, pues ya estamos hablando del vehículo Mahayana, de cómo estos seres Mahayanas, pues cómo plantean las situaciones de sufrimiento. Todavía es más alucinante porque ellos dicen que venga más sufrimiento, que venga más, que venga más. Cuando uno normalito dice que no venga, los que ya están en un nivel, en un camino mucho más avanzado, están deseando tener sufrimiento, están deseando tomar el sufrimiento de los demás. Por eso la práctica del Tonglen, del dar y tomar, donde están tomando el sufrimiento de los demás. Y cuando están pasando situaciones difíciles, se ponen hasta contentos de estarla pasando. Dice, qué bien mis oraciones funcionaron, qué bien mi oportunidad para practicar las enseñanzas, qué bien puedo utilizar este momento para purificar negatividades, para acumular más méritos, para pensar en el sufrimiento de los demás, para que todo el sufrimiento de los demás venga a mí y madure. Bueno, es un nivel mucho más avanzado, pero para que veamos la idea de cómo una situación difícil, una situación de sufrimiento, la podemos transformar a tal grado que se vuelve una causa para acumular más méritos, una causa para purificar negatividades, una causa en la cual estamos pensando también en el sufrimiento de los demás. Entonces, cómo nos afecta el sufrimiento depende de cómo planteamos esa situación de sufrimiento.